Yanes Suárez. Él asistirá a la Comisión Especializada Permanente del Derecho al Trabajo y a la Seguridad Social, a una sesión que será virtual para la que ha convocado Johnny Terán Barragán para las 4 de esta tarde para tratar el proyecto de ley reformatoria a la Ley de Seguridad Social y a la Ley del Banco del Instituto Ecuatoriano de Seguridad Social, que fuera objeto de un veto parcial del presidente de la República. La Corte Constitucional restituyó y sustentó el hecho de que el Consejo Directivo del IES puede estar conformado por 5 miembros y todos los aspectos relacionados con el veto presidencial serán tratados esta tarde. Licenciado Yanes, le damos la bienvenida. Quisiéramos conocer qué es lo que se juega esta tarde en la Asamblea Nacional, en la sesión que se realizará a partir de las 2 de la tarde. Buenos días, estimado Gustavo, un cordial saludo para usted, para la audiencia, muy amable por la invitación. Bueno, yo diría que la Asamblea Nacional tiene que defender su trabajo, ¿no? Por lo que dijo el señor procurador de la Asamblea Nacional y que fue el que patrocinó la contestación del señor presidente de la República y el que fundamentó sus observaciones al veto presidencial ante la Corte Constitucional. Él me manifestó de que los criterios sobre los que se basó el señor presidente de la República para emitir el veto presidencial fueron infundados. Y él tiene razón, porque el defender el concepto del tripartismo y de lo paritario, como lo hizo el señor presidente de la República, prácticamente ese concepto no está previsto en la Constitución de la República ni en convenios internacionales. Estuvo previsto en la reforma constitucional del año 98, que el Consejo Directivo del IES debe conformarse de manera tripartita y paritaria, ¿no? La Asamblea de Montecristi lo derogó en el año 2008. No lo incluyó en la reforma constitucional del año 2008, ¿no? ¿Por qué lo derogó? ¿Por qué lo eliminó? No sabemos. Yo no conozco los antecedentes, los fundamentos para eso. Pero eso ya no está. Y en derecho público hay que aplicar lo que está. En convenios internacionales con la OIT tampoco está. Tampoco está. Lo que habla los convenios suscritos con la OIT es sobre consulta tripartita. Pero semánticamente, una cosa es una consulta tripartita en materia laboral a los empleadores, al gobierno, a los trabajadores, y otra cosa muy distinta es la conformación de un consejo directivo del IES de que administra esta institución. La OIT tampoco iba a recomendar eso y no iba a suscribir eso, porque eso ya es materia interna del país, ¿no? Entonces jamás lo iba a hacer. Entonces lo que dice el abogado de la Asamblea, que es correcto, eso no consta tampoco en convenios internacionales. Yo recomendaría a la audiencia, a los afiliados, a los jubilados, que lean los votos salvados, ¿no? Del doctor Ali Lozada Prado, ya que es el juez que emite un voto salvado. Él es el presidente de la Corte Constitucional. También de la juez, la doctora Alejandra Cárdenas Reyes, ¿no? Que también igualmente se opone al veto del presidente de la República, hace observaciones. Y lo mismo el señor juez, doctor Joel Escudero Solís, ¿no? Ellos mencionan de que este concepto del tripartismo no está, y además dicen no se puede amparar un concepto como estos en lo que dispone el 371 de la Constitución de la República, que es para financiar las prestaciones sociales, ¿no? Ahora, El el seguro licenciado social. Yanes, ¿no resultaría ya ociosa una discusión sobre la conformación de este Consejo Directivo en forma tripartita cuando existe ya una decisión de la Corte Constitucional? No sé si tiene el grado de sentencia, pero es la revisión que hizo ya la Corte del veto parcial de Novoa. La Corte en estos temas Sí, que sí, tienen que ver con la Constitución y las leyes es la última palabra. así es, sí, es un dictamen, es una sentencia de la Corte Constitucional, aquí lo tengo el documento, y la Corte menciona, dice que se declara procedente, en primer lugar dice que se declara procedente la objeción de inconstitucionalidad respecto de la forma de la integración del Consejo Directivo del IES prevista en el artículo 6 del proyecto de ley, en donde se hablaba de que
el tema de la conformación de una terna que envíe el Ejecutivo para que se nombre a su delegado ante el Consejo Directivo del IES. Ahí le acepta la Corte esa objeción. Pero en lo segundo, dice, se declara improcedente la objeción presidencial referente a la inclusión de dos nuevos vocales en la integración del Consejo Directivo del IES. Eso no tiene un carácter de inconstitucionalidad. De manera que ahí le da luz verde la Corte, entonces la Corte, pues, digamos, a la Asamblea, y la Corte lo que le dice que la Asamblea tiene que ajustar el proyecto de ley de acuerdo al dictamen de la Corte Constitucional. Entonces, como usted menciona, Gustavo, esto tiene el carácter de una sentencia. La Corte lo que le dice es sobre el tema de financiamiento y el tema de la participación que observa el presidente de la República sobre el Consejo Nacional Electoral. Lo que pasa es que la Presidencia de la República, la asesoría jurídica de la Presidencia de la República no leyó la Ley de Seguridad Social, porque en la Ley de Seguridad Social ya consta la participación del Consejo Nacional Electoral, que es la institución encargada de organizar el proceso de elección de los miembros del Consejo Directivo del IES, así como la propia norma, la propia Ley de Seguridad Social ya le dice al Seguro Social y al Consejo Nacional Electoral que ese financiamiento provendrá del Instituto Ecuatoriano de Seguridad Social. De manera que seguramente el día de hoy, a las 2 de la tarde, que está convocada la sesión de la Comisión del Derecho al Trabajo y la Seguridad Social de la Asamblea Nacional, y que a través de Facebook Live, los afiliados, los jubilados y la audiencia del país pueden sintonizar el debate de esta tarde, a partir de las 2 de la tarde, seguramente se van a aclarar todos estos puntos que menciona la Corte en su dictamen. Ahora, licenciado Llanes, entendemos que esto es de acatamiento inmediato por parte de la Asamblea Nacional. Hay un plazo máximo en el cual la Asamblea deberá resolver respecto de este dictamen de la Corte Constitucional, pero además, ¿cuáles son los límites que tiene la Asamblea Nacional respecto de esta decisión de la Corte Constitucional, que no fue unánime, como usted mismo manifiesta, sino fue por mayoría de votos, con los votos salvados de 4, me parece, o 5 jueces de la Corte Constitucional? Y cuando me refiero a los límites, es decir, qué decisiones puede tomar la Asamblea por su parte como legislativo en cuanto a este tema. Lo que podría la Asamblea es pedirle una aclaración en el caso de que todavía exista duda, a efectos de que la Corte Constitucional en verdad tenga pleno conocimiento de que en el artículo 28.2 de la Ley de Seguridad Social ya está previsto la participación del Consejo Nacional Electoral, y también está la disposición para que el IES financie esa elección interna de los miembros del Consejo Directivo del IES. La Corte recoge la preocupación sobre el tema del financiamiento y de que eso pueda causar una afectación al patrimonio del Seguro Social. Sucede que nosotros lo vamos a exponer hoy tarde. En cuanto al financiamiento, más o menos sería de $2.92 cada 4 años, ¿no? Para los afiliados, para los jubilados y para los empleadores, ¿no? Más o menos de 73 centavos por persona cada año. Entonces eso no va a tener ninguna afectación, y esos recursos se los puede tener de los rendimientos financieros del Seguro Social para organizar el proceso de elección, que eso lo voy a decir hoy tarde, ¿ya? Entonces eso no va a causar afectación. Lo que le causa afectación al patrimonio del IES es esa enorme deuda que tiene el Estado, que supera los $10.051 millones, ¿no? Y que le causa un enorme lucro cesante, y lo mismo de los empleadores privados, que supera la deuda, los $2.200 millones. Eso sí le calcula. ¿Cuánto sería ese costo? Ese costo de alrededor de poco más menos de $2. ¿Cuánto significaría esto multiplicado ya por todos los afiliados al IES que tendrían derecho al voto? Sí, sería de $12.262.000. Eso fue lo que presupuestó el Consejo Nacional Electoral, y oficialmente eso le entregó, eso le informó, eso le comunicó a la Asamblea Nacional, a la Comisión de Derecho al Trabajo y la Seguridad Social. Entonces no son 35 millones como difundió el medio digital Primicias, no, oficialmente el dato que le acabo de mencionar, Gustavo, ese es $12.262.000. Entonces yo divido para el número de afiliados, que son más de 3 millones, ¿no? El número de jubilados, que están por los 700.000 personas, más empleadores, que está por cerca de los 500.000. Si yo divido estos 12.262.000 para esta población de votantes, ¿no?, electores,
el resultado es $2.92 cada 4 años, y vuelvo a repetir, 73 centavos por persona anualmente, ¿no? El tema de la elección universal, es decir, que tienen que participar todos los afiliados, los patronos de el Instituto Ecuatoriano de Seguridad Social, los jubilados, etcétera, eso ya es inamovible. Sí, porque además es sentencia de la Corte Constitucional. La Corte Constitucional, mediante sentencia del 22 de marzo del año 2016, determinó que en el proceso de integración del Consejo Directivo del IES participen, se debe garantizar, dice la Corte, se debe garantizar la participación de todos los empleadores y de todos los asegurados, dice la sentencia, bajo principios de inclusión, de igualdad y de participación. Entonces uno se pregunta, ¿cómo es que pueden participar todos? O sea, todos los empleadores, ¿no? ¿Cómo es que pueden participar todos los asegurados? Solo hay un solo mecanismo, el sufragio, no existe otro. Entonces el proyecto de ley está estructurado en función de ese dictamen, de esa sentencia de la Corte Constitucional del año 2016. Es decir, lo que se discutiría es la forma, porque el umbral con respecto al artículo 6 está dado ya por la Corte Constitucional y la Asamblea, como usted lo ha señalado, simplemente tiene que adecuarlo. Exacto, siempre tiene, porque es importante, y como esto es una cosa muy importante para el país, ¿no? El Seguro Social tiene mucha incidencia en el Ecuador. Si hay un cambio en el Seguro Social, va a haber un cambio, por supuesto, en el manejo institucional del país. La Corte dice, se declara improcedente la objeción presidencial referente a que la inclusión de 2 nuevos vocales en la integración del Consejo Directivo del IES sea inconstitucional. Clarísimo, ¿no? Bien. O sea, la Asamblea Nacional tiene luz verde para conformar de esa manera el Consejo Directivo del IES. ¿Cuál es la hoja de ruta? ¿Luego de la comisión pasará al Pleno o la comisión devuelve ya al presidente de la República? La comisión, una vez que fue notificado antier, tiene 15 días de plazo, incluidos sábados y domingos, días feriados, para emitir el informe y adjuntar el proyecto de ley definitivo, ¿no? No puede pasarse de ese plazo. Una vez que eso se dé, el señor presidente de la Asamblea, una vez que reciba el informe, proyecto de ley, tiene 5 días de plazo para ponerlo en el orden del día del Pleno de la Asamblea Nacional. Una vez que la Asamblea Nacional, el Pleno lo apruebe, lo enviará al presidente de la República, y el señor presidente de la República solo tiene una sola facultad, ponerle la firma. Él ya no lo puede vetar totalmente, él ya no lo puede vetar parcialmente, ya, ¿no? Sino ponerle la firma y enviarlo al registro oficial para su publicación. ¿Y cuándo se debería proceder con la convocatoria ya a estas elecciones? El proyecto tiene 60 días de plazo para que el Consejo Nacional Electoral lo haga, porque actualmente tanto la representante del Consejo Directivo de los empleadores ante el Consejo Directivo del IES como el representante de los asegurados están ilegalmente en esas funciones. Primero porque ellos fueron elegidos a través de un decreto ejecutivo 571 que lo puso en vigencia el gobierno de Lasso en octubre del año 2022. Pero lo hizo el presidente Lasso restituyendo a los colegios electorales de los empleadores y de los asegurados que la Corte Constitucional en el año 2016 los declaró inconstitucionales. Por lo tanto, la normativa del decreto ejecutivo es contra la sentencia de la Corte Constitucional. Y la Corte, como no hizo seguimiento de esa sentencia, porque eso hubiese sido objeto de destitución del cargo por incumplimiento de la sentencia. Y luego sucede que con la reforma que entró en vigencia en noviembre del año 2022, el Consejo Nacional Electoral tenía 4 meses, ¿no? 30 días para poner en vigencia un reglamento, 60 días para poner en vigencia el reglamento de elecciones, ¿no? Y 60 días para convocar la elección. Esto es, marzo del 2023 se debió dar la elección. Y ahí se los debió renovar, cambiar, tanto a la representante de los empleadores como al representante de los asegurados. Bueno, marzo del 2023 a marzo del 2024 ha transcurrido un año, ya estamos entrando en junio. Entonces, 14 meses se han autoprorrogado en funciones estos delegados
sin que la ley los faculte. Entonces, es urgente de que se dé la reestructura del Consejo Directivo del IES, ¿no? Ahora, esto es solamente una arista de muchísimas que tiene el Instituto Ecuatoriano de Seguridad Social, la mayoría de ellas con un significado de problemas. Quisiera preguntarle su opinión con respecto a otra opinión que nos dieron, me parece que fue el día lunes, cuando conversamos con el economista Augusto de la Torre. Recordará usted que él fue el coordinador de la Comisión Interdisciplinaria para la elaboración de ese proyecto de reforma al sistema de pensiones ecuatoriano. Augusto de la Torre, al preguntarle sobre este tema, la decisión de la Corte Constitucional, dio su opinión en el sentido de que piensa de que no contribuirá el hecho de que existan 2 miembros más en el Consejo Directivo a aliviar la situación del IES, que más bien harán las sesiones del Consejo Directivo más complicadas, más engorrosas, y señaló también que si es que no se hace una reforma integral, profunda a la IES hasta el año 2025, se iniciará el colapso del Instituto Ecuatoriano de Seguridad Social. La parte medular, querido Gustavo, querida audiencia, la parte medular, la parte central, es el gobierno, es que es la cabeza, es quien dirige esta institución. Porque en términos económicos, en términos técnicos se puede hacer el ajuste. Pero aquí en el Seguro Social, lo que anda muy mal es la cabeza, es el gobierno, es el Consejo Directivo del IES. Porque esta institución que ha estado hecho cargo del Consejo Directivo del IES, y miren lo grave de la situación. Por ejemplo, no le cobra la deuda al Estado, y la pregunta es cómo se va a cobrar a sí mismo de esta enorme deuda que supera los 10.051 millones de dólares. ¿Quién debería cobrar? ¿Quién debería poner las normas en cuanto a fiscalización y a legislación que le corresponde al Consejo Directivo del IES? Es el Consejo Directivo del IES, pero no lo ha hecho. Pero allí se sumaría la pregunta, aunque existiera esa decisión política, diríamos, de cobrar esas deudas, ¿de dónde va a pagar el Estado? Y mire, Gustavo, en la ley de seguridad social, que hay que perfeccionarle sobre la coactiva. Y el Seguro Social puede hacer uso de esa coactiva en contra del Estado. ¿Ya? Entonces, pero no lo ha hecho. Lo mismo en el caso del sector privado. El sector privado le debe más de 2.200 millones de dólares. ¿Cómo el representante de los empleadores se va a cobrar a sí mismo? Entonces ellos quieren seguir controlando esta cosa. Y quieren decir que esto no va a ayudar mucho. Señores, nosotros no podíamos, ni la Corte tampoco, por ejemplo, meternos en temas de querer incrementar la edad de jubilación, porque es lo que quieren. Incrementar la edad de jubilación, incrementar los aportes, incrementar los años de aportación, hacer que los fondos de cesantía que superan los 10.000 millones de dólares los maneje la banca privada, hacer que los afiliados ya no tengan sus cuentas en el banco del IES, sino tengan en la banca privada. Es lo que quieren, es lo que es, así está el informe de Augusto de la Torre, impulsar la capitalización individual, para que el 50% de los aportes vaya a un fondo solidario y el otro 50% a una capitalización individual. Bueno, cuando me jubile y tenga yo el ahorro bajo el concepto de capitalización individual, y cuando ya se me acabe, ya no tendré recursos para que me paguen la pensión, cuando ya ande con un bastón, cuando ya no puede subir la grada. No puede ser, pues, ¿no? Entonces es lo que quieren, y nosotros no estamos facultados para eso. La Constitución de la República, la ley nos prohíbe de que una iniciativa popular normativa le genere egresos al presupuesto general del Estado. Se inmiscuya en lo que son temas tributarios, que eso no estamos facultados nosotros, o afectemos la división política territorial del Ecuador. Pero como Augusto de la Torre y compañía, y no han leído lo que dice la Constitución, la Ley Orgánica de Participación Ciudadana, dicen lo que dicen. Y yo, para emitir con el respeto a usted, Gustavo, al periodismo, a los medios de comunicación y a la audiencia, yo he tenido que leer. Lo que digo no es que me lo he inventado, yo he tenido que leer la Constitución y la ley, y todos los hechos que se han dado en torno al seguro social, manejo de recursos, ese tema de la corrupción, porque eso nos ha causado tanto escozor, esa corrupción tan endemoniada que está en el seguro social. Entonces no podíamos quedarnos cruzados de brazos. Licenciado Yanes, ¿cómo está asumiendo el gobierno de Noboa este tema del IES? Hemos escuchado allí al señor
Peña dar ciertas directrices de posibles reformas que propondrían, pero aparentemente lo hizo a manera de globo de ensayo. No estoy seguro si conformó también, me parece que así fue, alguna comisión para tratar sobre el futuro del IES, el presidente de la República. ¿Cómo está asumiendo el gobierno de Noboa ese gigantesco problema del IES? ¿Con qué mecanismos? Primero que el señor Noboa no ha cumplido lo que dijo en campaña electoral. El presidente Noboa, cuando entonces candidato a la presidencia de la República, dijo 5 cosas: que va a nivelar el pago de la pensión jubilar a un salario básico unificado. ¿Lo ha hecho? No lo ha hecho. ¿Y por qué lo digo? Lo digo por campaña electoral. Pero eso fue una afirmación irresponsable, porque no tenía estudio actuarial y no tenía fuentes de financiamiento. Pero lo hacía por captar el voto. Lo segundo que dijo: vamos a capitalizar el banco de IES. Vamos a recomprar los bonos. ¿Lo ha hecho? No lo ha hecho. Mire usted que cuando a él le toca transferir al Seguro Social 3.700 millones de dólares, solo transfirió 2.300 millones de dólares aproximadamente. ¿Cuánto dejó de entregar? 1.400 millones de dólares aproximadamente. Y si él no entregó la plata, ¿de dónde toca sacar el dinero para financiar las prestaciones? Del fondo de pensiones. Entonces, mire que el señor Noboa, presidente de la República, no ha cumplido eso que dijo en campaña electoral. Y luego dijo 3 cosas. Nosotros no estamos de acuerdo, dijo él, con lo que está impulsando el gobierno de Lasso, esto es de incrementar la edad de jubilación, incrementar los años de aportación e incrementar los porcentajes de aportación. ¿Qué dice el señor Peña? Que quiere incrementar los porcentajes de aportación para afiliados y empleadores del 20.6% al 30%. ¿Contradice o no contradice el presidente Noboa, hoy en ejercicio de funciones, al señor Noboa cuando era candidato presidencial? Claro que contradice. Y eso lo dice el señor Peña. Y el señor Peña, de manera irresponsable, dice: vamos a incrementar ese porcentaje, ¿no?, del 20.6 al 30%, más a 33 años de aportes, ¿no? Y le daremos al afiliado el 85%, le voy a dar al afiliado, dice, el 85%. Vamos a incrementar los años de aportación a 38 años, ¿no? Y le vamos a dar al afiliado el 105%. Y si se queda más tiempo, le vamos a entregar un premio mayor. O sea, un globo de ensayo. Pero, diciendo estas ¿cuál cosas sería sin la respuesta a mi técnico y pregunta? económico. El gobierno de Noboa está haciendo todo lo contrario de lo que dijo en esa corta campaña electoral y nada más. Así es, Gustavo. Y uno, mire, Gustavo, frente a la opinión pública, uno tiene que actuar con ética pública, uno tiene que actuar con moral pública, no tiene que mentir, no tiene que engañar, no tiene que manipular solo porque me interesan los votos. Pues yo no puedo decir cualquier cosa porque me interesan los votos. No. Y aquí el señor Noboa, cuando era candidato presidencial, él lo dijo porque le interesaban los votos. Pero ya en el ejercicio del poder ya se encontró con la realidad y no puede cumplir y no va a cumplir. Y entonces y yo pienso que para el señor presidente Noboa, que quiere ser candidato presidencial y su movimiento ya lo calificaron, no sé cómo lo calificaron, ya lo calificaron, para participar en el proceso electoral. Y una de las preguntas centrales de la opinión pública, de los 17 millones de dólares, está allí, de preguntarle esta situación del caso del Seguro Social. ¿Por qué no cumplió lo que dijo en campaña electoral? Bien. Entonces, ¿qué va a responder él? Gracias, licenciado Yanes. El tiempo lamentablemente se nos ha agotado, pero estaremos atentos al inicio de esta sesión, hoy a las 2 de la tarde, sesión de la Comisión Especializada Permanente del Derecho al Trabajo y a la Seguridad Social, que tratará este veto parcial del presidente de la República. Gracias por haber estado con nosotros. Gracias, estimado Gustavo. Un abrazo para usted y para la audiencia. Muy amable por la invitación. Un buen día. Declaraciones del licenciado Henry Yanes Suárez. Él dirige el colectivo ciudadano Frente Nacional por un Nuevo IES. Son